Buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver el abordaje integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2. La presentación del día de hoy está a cargo de nuestro expositor Hugo Ibáñez. El doctor Ibáñez es médico de familia, egresado de nuestra residencia, la Residencia de Medicina de Familia de la UCEP. Es ex jefe de residentes, ex instructor de nuestra residencia también durante un periodo de 10 años. Fue coordinador del Comité de Residencias Médicas de la UCEP. También fue vicepresidente del Comité de Docencia e Investigación de la UCEP. Tiene un posgrado de diabetología de la Universidad Nacional de Córdoba, un diplomado en diabetes de la Universidad de la Aconcagua, un diplomado inicial y avanzado de la Sociedad Argentina de Diabetes, y actualmente se desempeña como médico diabetólogo y médico de familia en el Servicio de Medicina Familiar de OSEPSER. Así que bueno, muchas gracias, Hugo. Adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, les pido mil disculpas por este inconveniente técnico que la verdad nunca pensé que me iba a suceder y sucedió ahí a último momento, bueno, pero lo importante es que ya lo solucionamos. Bueno, chicos, cuando quieran interrumpirme, desmutense, bueno, y me paran todas las veces que sea necesario. Así no se duermen y además para que sea más interactivo, ¿les parece? ¿Me escuchan Perfecto. bien? Sí, Sí, sí. se escucha. Bueno, Dale, bueno, gracias. vamos a empezar con la charla. Bueno, esta es la agenda que yo me había propuesto para darles. Vamos primero a hacer un repaso de cómo se secreta la insulina, cómo actúa la insulina, eh, cuál es, cuál es la secreción basal y cuál es la secreción de insulina en una persona normal y qué sucede en un paciente diabético. Luego vamos a tratar de responder a estas preguntas: ¿cuándo insulinizar? ¿Por qué tenemos que insulinizar? Eh, ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y finalmente, si el tiempo nos da, vamos a hacer algunos casos clínicos que la idea es que lo resuelvan ustedes y ver cómo insulinizarían ustedes. Bueno, vamos a empezar con insulinas, haciendo un repaso de lo que ustedes seguramente ya saben. La insulina es una hormona polipeptídica que es secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, que está constituida por dos cadenas, una cadena A que tiene 21 aminoácidos, que es esta que está acá, y una cadena B que tiene 30 aminoácidos, y que están unidas por puente disulfuro. Primero se forma la proinsulina, que tiene el péptido C, y se secreta, ese péptido C se activa y se secreta la insulina sola, y se secreta en cantidades equimolares al péptido C, es decir, que si yo mido el péptido C, puedo saber cuánta insulina se está secretando. Entonces, una manera de saber si el paciente ha entrado en insulinopenia es medir el péptido C, que habitualmente no se hace en la práctica clínica en los diabéticos tipo 2, pero si uno quisiera podría medir y saber cuándo el paciente ha entrado en un fallo celular beta total y por lo tanto no está produciendo más insulina. Bueno, tiene un peso molecular de 6.000 Daltons. Y bueno, ¿cómo se secreta insulina? Esta es la célula beta del páncreas, ¿sí? La glucosa ingresa a la célula beta a través de un transportador, que ahí está mal, pero el GLUT2. Las células betas pancreáticas tienen GLUT2, y una vez que ingresa a la célula, rápidamente es fosforilada por una enzima que se llama glucoquinasa, que la transforma en glucosa 6-fosfato. Y de esa manera la glucosa entra a la glucólisis y al ciclo de Krebs, y por oxidación va a producir fosfatos de alta energía, es decir, ATP, moléculas de ATP, y al aumentar el ATP y alterar esta relación ATP-ADP, esto inhibe o cierra los canales de potasio, que son voltaje dependiente y por lo tanto indirectamente son dependientes de los niveles de glucemia. Entonces, al cerrarse esos canales de potasio,
se despolariza la membrana de la célula beta, y eso provoca la apertura de canales de calcio que son voltaje dependiente, ingresa calcio a la célula, el calcio activa una fosfolipasa que a su vez libera calcio del retículo endoplásmico, y finalmente el aumento de calcio lo que hace es favorecer la exocitosis de los gránulos de secreción de insulina que tienen ya insulina preformada. Entonces, esta es la manera con que, o el mecanismo mejor conocido de cómo la célula beta secreta el páncreas. Muy bien. Entonces, una vez que la insulina es secretada y pasa a la circulación periférica, va a ir a actuar y se va a ir a unir a receptores celulares, a receptores de insulina, que se encuentran en casi todos los tejidos. Pero su acción biológica fundamentalmente se da en 3 lugares. Cuando nosotros estamos hablando de insulina tenemos que pensar en 3 lugares. Son en el músculo, en el tejido adiposo y en el hígado, ¿sí? La insulina, el receptor de la insulina es una glucoproteína que está formada por 2 heterodímeros, una subunidad alfa, que es esta que está acá, que es extracelular, y una subunidad beta, que es esta, que es extra, transmembrana e intracelular. Entonces, la subunidad alfa es la que reconoce a la insulina, y la subunidad beta tiene una actividad tirosinquinasa. Esto quiere decir que es capaz de fosforilar o de transferir grupos fosfatos en residuos de tirosina. Entonces, al unirse la insulina a la subunidad beta, activa la tirosinquinasa de la subunidad alfa, perdón, activa la tirosinquinasa de la subunidad beta, y una vez activada esta tirosinquinasa, lo que va a hacer es fosforilar proteínas. Y una de las proteínas que fosforila es esta, que se llama IRS, que es sustrato del receptor de la insulina. ¿Sí? Entonces fosforila esta proteína, que a su vez se une y fosforila otras proteínas. Dentro de ellas, la que tiene particular importancia es esta, que es la fosfatidil-inositol 3 quinasa. Esta fosfatidil-inositol 3 quinasa lo que va a hacer es favorecer la translocación de GLUT4. Los GLUT4 son transportadores de glucosa hacia la membrana celular. Entonces la membrana se va a llenar de transportadores y la glucosa va a poder ingresar fácilmente a la célula, y de esa manera va a bajar la glucemia. Entonces esa es la forma en que la insulina, al unirse al receptor, termina translocando los GLUT4 de la membrana, y de esa manera baja la glucemia. Pero como dije, el sustrato del receptor de la insulina es una proteína que fosforila otras proteínas, otras quinasas, que actúan como segundos mensajeros y que activan otras vías, como son el crecimiento celular, la síntesis de proteína, la síntesis de glucógeno, y hay otras vías más que no tiene importancia ahora que me explaye, pero digamos que no es el único mecanismo que tiene la insulina. Bien. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos metabólicos que tiene la insulina? Cuando nosotros comemos un alimento rico en carbohidratos, ¿sí? Esto constituye un estímulo para que las células betas del páncreas secreten insulina, ¿sí? Y la insulina, como les dije recién, siempre que piensen en la insulina, piensen en 3 órganos que son el tejido adiposo, el hígado y el músculo. En el tejido adiposo, lo que va a hacer es favorecer la captación de glucosa y de ácidos grasos libres, va a inhibir la lipólisis y va a favorecer la lipogénesis. Esta es la razón por la cual, si el obeso se está comiendo una dieta rica en carbohidratos, va a terminar con mucha lipogénesis y va a terminar aumentando su obesidad. A nivel hepático, lo que va a hacer es disminuir la producción hepática de glucosa. ¿Y cómo lo va a hacer? Y va a favorecer la captación de glucosa y ácidos grasos libres, va a inhibir la gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de aminoácidos, ácidos grasos, y va a favorecer la glucogenogénesis, es decir, la síntesis de glucógeno. Y a nivel muscular, también va a favorecer la captación de glucosa y ácidos grasos, y va a favorecer la síntesis de glucógeno a nivel del músculo y la síntesis de proteína. Por lo que
la insulina es una hormona que tiene un efecto eminentemente anabólico y todos estos mecanismos van a dar como vía final que la glucemia va a disminuir. ¿Me escuchan bien? ¿Se escuchan bien? ¿Hay alguna duda? ¿Se escucha Se bien? escucha bien. Perfecto, bueno. Porque no lo veía. Bueno, entonces, bueno, esto es, en este gráfico tenemos acá arriba los niveles de glucemia en una persona normal, ¿sí? En una persona normal tenemos que los niveles de glucemia se mantienen entre 70 y 100 o entre 70 y 110 cuando no estamos comiendo, es decir, cuando estamos en ayuna o en los periodos interprandiales, ¿sí? Y fíjense que cuando nosotros comemos, la glucemia sube, pero rara vez supera los 140 miligramos por decilitro, ya sea, supongamos que esto es el desayuno, el almuerzo y la cena, rara vez supera los 100, por más que comamos una comida muy rica en carbohidratos, rara vez supera los 140 miligramos por decilitro. Y abajo vemos cómo, esto es la secreción de insulina, y vemos cómo la secreción de insulina acompaña los movimientos de la glucemia, ¿sí? Existe una secreción basal de insulina que es la insulina que está presente cuando nosotros no estamos comiendo o en los periodos interprandiales, es decir, en el ayuno, y que hace que nosotros mantengamos esta glucemia digamos, entre 70 y 100 o entre 70 y 110, y existe una secreción de insulina eh, que ocurre durante las comidas y que es bifásica, ya vamos a verla con más detalle. Fíjense, hay una primera fase, un primer pico y un segundo pico, y que es la secreción prandial de insulina, y que hace que nuestra glucemia no supere los 140 miligramos por decilitro, ¿sí? Bueno, bueno, fíjense que la resistencia a la insulina y la disfunción progresiva de las células beta llevan al desarrollo de la diabetes tipo 2, ¿sí? Y esto es, digamos, un ejemplo de cómo se produce la evolución hacia una diabetes tipo 2. Acá tenemos un individuo que tiene un peso normal, que tiene un índice de masa corporal normal, pero que resulta que eh, tiene ambos padres que son diabéticos tipo 2, y a lo mejor tiene un hermano también que es diabético tipo 2. Por lo tanto, si ambos padres tienen diabetes tipo 2, ¿saben cuánto es la probabilidad de que el paciente tenga diabetes? ¿Alguien sabe? Bueno, la probabilidad es aproximadamente el 80%, ¿sí? La carga genética es brutal. Si los dos padres, y si además tiene un hermano, ni hablar. Bueno, bueno, acá tenemos un paciente que tiene un índice de masa corporal normal, perdón, pero tiene ambos padres que son diabéticos tipo 2, hace actividad física, y si nosotros le midiéramos las glucemias seguramente van a estar normales, y si le midiéramos la insulinemia, que en la práctica clínica no tiene ninguna utilidad, seguramente la insulinemia también estaría normal. Pero resulta que ahora ya no tiene 20 años, tiene 30 años, se casó este paciente, dejó de practicar actividad física, ¿sí? Y encima consiguió un trabajo en una oficina en el que está frente a una compu, trabaja muchas horas y no hace nada de actividad física, y come mucha comida chatarra. Entonces ya no tiene un índice de masa corporal, ya tiene un sobrepeso, eh, probablemente un sobrepeso grado 2, ¿sí? Y el paciente, si nosotros en ese momento le pudiéramos medir la glucemia estaría normal, pero ya comienza a tener un aumento de de la insulinemia, porque hay un aumento de la insulinoresistencia, ¿sí? Posteriormente, este paciente no nos hizo caso, nos consultó varias veces y nosotros le dijimos que bajara de peso, pero siguió aumentando, y ahora ya está en una obesidad grado 1, ¿sí?
y probablemente si lo revisamos bien, vamos a encontrar una acantosis nigricans en el cuello, o en las axilas, o en la ingle, ¿sí? Y este paciente, si nosotros le medimos la insulinemia va a estar altísima, muy probablemente, y ya comienza a aparecer una disglucemia. ¿Qué es una disglucemia? Y probablemente este paciente, si nosotros le medimos la glucemia en ayuna, va a estar elevada, pero sin ser una diabetes, es decir, va a tener glucemias entre 110 y 126 en ayuna, y si le hacemos una curva, probablemente tenga una glucemia entre 140 y 180 a las 2 horas, ¿sí? Es decir, que acá ya el aumento de la secreción de insulina no alcanza para compensar la insulinoresistencia y entonces ya empieza a aparecer las hiperglucemias. Hasta que finalmente el páncreas, ¿sí? La secreción de insulina no es infinita, sino que ya empieza a disminuir, empieza a haber un fallo en la secreción de insulina por parte de la célula beta, y entonces ya aparece la diabetes, y en este momento nosotros hacemos el diagnóstico y ya el paciente tiene glucemias superiores a 126. ¿Sí? La insulinoresistencia siempre va en aumento, siempre va en aumento. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes, el paciente, esto es lo mismo que acabo de explicar, pero con un gráfico. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Acá tenemos la insulinoresistencia, perdón, acá está la insulinoresistencia, las glucemias en ayunas, las glucemias postprandiales, la funcionalidad de la célula beta, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, en este punto, ¿sí? El paciente ya tiene una disminución del 50% de la masa de célula beta. Y generalmente ya lleva con disglucemia probablemente entre 5 y 10 años, ¿sí? Y este 50% restante de masa de célula beta lo va a perder en un lapso entre 10, 15, es variable, pero más o menos entre 10, 15 años va a perder el resto de ese 50%. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar es de conservarle el mayor tiempo posible este 50% para que el paciente tarde el mayor tiempo posible en llegar a la insulinización y para que tampoco desarrolle complicaciones microvasculares. ¿Y a alguien se le ocurre qué es lo que hay que hacer para que, digamos, preservar esta masa de célula beta? ¿Alguien se anima a decir? Disminuir la resistencia a la insulina. ¿Y cómo lo hago? A ver, eso Con el paciente que está baje de peso, con medidas Claro, bajando de higiénico-dietéticas. peso. bien. Está muy bien, pero yo lo que quería es que, a ver, ¿saben qué es lo que mata célula beta? ¿Qué es lo que acelera La la destrucción? glucemia elevada. Exactamente. Yo tengo que disminuir rápidamente la glucotoxicidad. ¿Sí? O sea, le tengo que bajar rápidamente las glucemias para que yo conserve masa de célula. Si yo lo dejo con hiperglucemia, esto que debería terminar ahí, termina acá. Rapidísimo termina. ¿Sí? Entonces, la glucotoxicidad y la lipotoxicidad es lo que yo tengo que bajar rápido para que el paciente conserve la masa de célula beta. ¿Quedó claro? Entonces, y esto es muy importante que ustedes se lo acuerden, porque ustedes tienen que ser muy enérgicos, y cuando me refiero a ustedes, porque ustedes van a recibir los pacientes diabéticos de primera vez, lo van a recibir ustedes, ¿sí? Y generalmente cuando llegan al diabetólogo son pacientes que ya han pasado por muchos médicos y que ya llevan muchos años de evolución de diabetes y que ya necesitan insulina o que ya han fracasado a varios fármacos. Entonces, digamos que uno le tiene que poner mucha energía al tratamiento en este momento, porque es cuando yo más puedo hacer para preservar masa de célula beta. ¿Quedó claro? Bien.
Bueno, esto es la secreción esto es la secreción de insulina prandial, ¿sí? Cuando nosotros comemos un alimento rico en carbohidratos, se produce una secreción bifásica de insulina, ¿sí? Donde hay una primera fase que comienza casi inmediatamente, ¿sí? A los 30 segundos más o menos, ¿sí? Digamos, en el intestino hay células que sensan más o menos el contenido del alimento y saben que se viene una carga de carbohidratos importante, le informan al páncreas y el páncreas rápidamente libera este pico, que este pico de insulina es insulina preformada. Son gránulos de secreción que ya están preformados, por eso es muy rápido la secreción. Comienza a los 30 segundos, el pico se alcanza más o menos los 5, tiene una duración de 10-15 minutos aproximadamente, y tiene la función, digamos, de acomodar o de corregir rápidamente la glucemia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo, supónganse, parto antes de comer un plato de fideos, tengo una glucemia de 110, probablemente este pico va a ser más alto porque rápidamente el páncreas quiere bajarme la glucemia porque se va a venir una gran cantidad de carbohidratos. Si al contrario yo tenía una glucemia de 70 antes de comer el plato de fideo, este pico va a ser más bajo. ¿Se entendió? Bien. Entonces, una vez que pasa esta primera fase, la secreción de insulina baja, pero siempre a un nivel más alto que el basal. Fíjense. Y luego viene una segunda fase, que es más lenta, más duradera, ¿sí? Y que puede durar 30, 60, 90, 120 minutos, y la duración depende de la cantidad de carbohidratos que hayamos comido y del tiempo que comemos, ¿sí? Y esto se debe a insulina que es sintetizada de novo y a insulina que se encuentra en gránulos, pero más en el citoplasma. ¿Qué sucede en los individuos diabéticos tipo 2? Fíjense lo que sucede, miren. La secreción, esto es lo de lo normal, bifásico, primer pico, segundo pico. Fíjense en los diabéticos, se hace monofásica, no existe el primer pico que es un pico de corrección, ¿sí? Y existe este segundo pico que es más lento, más retardado y más aplanado. ¿Quedó claro? Bien. Bueno, cuando nosotros, esto es fundamental que ustedes conozcan esto si quieren insulinizar, ¿sí? Y es que es el perfil insulínico normal que sucede tanto en un individuo normal y en un individuo diabético, ¿sí? Existen más o menos, existen 4 momentos fisiológicos o 4 momentos de insulinosensibilidad o insulinoresistencia a lo largo del día en una persona con horarios normales, ¿sí? Tenemos en la mañana, entre el desayuno, ¿sí? y el comienzo de la tarde, hay una menor insulinoresistencia, es decir, una mayor insulinosensibilidad, por lo que se necesita menor secreción de insulina, ¿sí? Luego, en la tarde, hay una mayor insulinoresistencia que se cree que es debido, y se denomina esto fenómeno del atardecer, se cree que es debido a la secreción de leptina. La leptina es una hormona que actúa a nivel del hipotálamo y produce saciedad, es una hormona anorexígena, y que es importante que se empiece a secretar en esta segunda parte de la tarde porque nos produce la anorexia mientras dormimos, digamos, si no seguiríamos comiendo y tendríamos hambre. Y luego, en la primera parte de la noche, hay menor insulino resistencia, ¿sí? Se necesita menos insulina, por lo que cualquier dosis de insulina aplicada en esta primera parte de la noche
va a tener como mucha potencia, es decir, y tiene alto riesgo de hipoglucemia. Y en la segunda parte de la noche hay mayor insulinoresistencia, ¿sí? ¿Por qué se produce mayor insulinoresistencia en la segunda parte de la noche? En la segunda parte de la noche nosotros estamos durmiendo, ¿sí? Entonces la glucemia empieza a bajar, y la glucemia es un sustrato muy importante para qué órgano. A ver si alguien me dice, ¿qué órgano necesita sí o sí glucemia para vivir? Si no El se muere ahí cerebro. El nomás. cerebro. El cerebro. Entonces comienza a disminuir la glucemia y entonces el hígado se encarga de producir glucosa, de manera de que no entremos en hipoglucemia. Entonces, el órgano encargado de alimentar el cerebro mientras dormimos es el hígado, ¿sí? Entonces, hay mucha insulinoresistencia, porque si la insulina pudiera actuar bien, entraríamos en hipoglucemia, ya que no estamos comiendo. Y en esta segunda parte de la noche se secretan muchas hormonas contrainsulares, que son el glucagón, las catecolaminas, la somatotrofina, etc., los corticoides, que hacen que haya mucha insulinoresistencia, de manera que y favorecen la gluconeogénesis hepática y la glucógenolisis hepática, de manera que aumente la glucemia y no entremos en hipoglucemia mientras estamos durmiendo. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Yo les pido que me contesten para saber si tengo audio, porque a lo mejor estoy hablando Sí, solo. sí, No, se doctor, se escucha, sí, se entendió entendió perfecto. perfecto. Gracias. El tema de dar por Zoom es que por ahí uno cree que está dando una clase y resulta que nadie lo está escuchando. Bueno, entonces les pido que cuando les pregunte contesten. Bueno, entonces, si uno mira esto sería secreción basal de insulina, ¿no es cierto? Acá no están los picos, la secreción bifásica cuando nosotros desayunamos, almorzamos o cenamos, ¿sí? Acá está secreción basal de insulina. Entonces, si uno tuviera que usar una insulina basal ideal, una insulina basal ideal sería aquella que actuara poco durante la mañana, actuara más hacia la tarde, donde hay más insulinoresistencia, actuara menos en la primera parte de la noche y actuara más en la segunda parte de la noche. Por supuesto que no hay ninguna insulina que actúe así, ¿sí? Lo mejor que tenemos son los análogos de acción prolongada, como son glargina o detemir, que ya vamos a ver, pero tienen un perfil plano. Ninguna va haciendo estas oscilaciones a lo largo del día, ¿sí? Bien. Bueno, y después está el otro fenómeno, es el fenómeno del alba, ¿sí? Como cuando nosotros, más o menos entre las 3 y las 8 de la mañana, hay mucha insulinoresistencia por la liberación de estas hormonas contrainsulares que siguen un ritmo circadiano, que son los corticoides, el glucagón, las catecolaminas. Entonces, la producción hepática de glucosa está full, y si nosotros además tenemos insulinoresistencia, entonces el páncreas va a tener que hacer un esfuerzo enorme para mantener glucemias de 70 miligramos por decilitro. Sin embargo, en un individuo normal eso se logra, pero en los diabéticos que ya tienen un fallo de célula beta, no pueden, digamos, compensar esta gran insulinoresistencia que hay al amanecer, y entonces el paciente amanece con hiperglucemias matutinas. ¿Quedó claro por qué? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, entonces cuando nosotros vamos a insulinizar, tenemos que conocer dos fenómenos. Uno es el que acabo de explicar, el fenómeno del ALBA o el efecto ALBA, que es la hiperglucemia matutina, que se produce por las hormonas estas contrainsulares que se liberan por el ritmo circadiano y que nos preparan para el despertar. Y el otro es el efecto Somoli, que es
El efecto Somogyi es una hiperglucemia matutina secundaria a una hipoglucemia nocturna, ¿sí? Esto sucede, se ve, o no se ve tanto ahora con los análogos de acción prolongada, pero se veía antes mucho con la NPH. Si yo colocaba la NPH antes de cenar, a las 9, por ejemplo, de la noche, la NPH tiene un pico a las 6 u 8 horas, entonces me está haciendo un pico a las 3 de la mañana, el paciente me hace una hipoglucemia, y el organismo, para contrarrestar la hipoglucemia, secreta rápidamente hormonas contrainsulares, es decir, secreta glucagón, catecolaminas, corticoides, etcétera, como un intento desesperado de aumentar la glucemia. ¿Y qué produce esto? Una hiperglucemia matutina. Entonces, si yo no conozco este fenómeno, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar aumentar la dosis de NPH para que el paciente me amanezca con glucemias más bajas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a agravar la hipoglucemia y voy a agravar la hiperglucemia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tendríamos que correr el horario de aplicación del NPH. En vez de colocarla a las 9, la vamos a colocar bedtime. De manera que a las 6 horas, si yo la coloco a las 11 de la noche, y va a estar haciendo el pico a las 7 u 8 de la mañana, que es cuando el paciente se levanta a desayunar. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Sí, Bien. Bueno, interrumpan cuando quieran, chicos. Bueno, entonces siempre conocer estos dos fenómenos, el efecto Somogyi y el efecto del alba. Cuando nosotros colocamos una insulina basal, lo que tenemos, digamos, el objetivo va a ser justamente contrarrestar este efecto alba y tratar de disminuir o inhibir la producción hepática de glucosa con la insulina que administramos. Bueno, ¿cómo han ido evolucionando las insulinas? Este año se van a cumplir 100 años del descubrimiento de la insulina por parte de Banting y Best. Hasta 1923 no había tratamiento para la diabetes tipo 1. Prácticamente en esa época no había diabetes tipo 2, eran todos diabéticos tipo 1. Y el único tratamiento que tenían los pacientes diabéticos tipo 1 era la dieta. ¿Sí? Con la dieta lo único que se hacía era tratar de suavizar un poco los picos de hiperglucemia. Pero la realidad es que los pacientes se morían jóvenes y por complicaciones agudas, y no se veían complicaciones crónicas porque no alcanzaban a desarrollarlas y se morían antes, ¿sí? Entonces, Banting y Best comenzaron a hacer experimentos en perros, le extirpaban el páncreas y veían que aparecía diabetes, es decir, el perro empezaba a debilitarse, adelgazaba, tenía polidipsia, tenía poliuria, y entonces se les ocurrió hacer una especie de extracto del páncreas, digamos, lo congelaron, lo filtraron, hicieron un extracto y se lo inyectaron al perro y veían que el perro mejoraba. Obviamente que mejoraron toda la técnica y en 1922 rápidamente Lilly largó, digamos, lanzó al mercado la primera insulina. Bueno, este fue este paciente, Leonard Thompson se llamaba, fue el primer paciente que recibió insulina, era un paciente diabético tipo 1 y aunque ustedes no lo crean, ahí tiene 10 años el paciente. Sin embargo, ¿ustedes les parece que tiene 10 años este paciente? No, se ve re chiquitito. Se ve chiquito, ¿sí? Fíjense el retraso del crecimiento que produce no tener insulina, ¿sí? Bueno, era, obviamente que era carísimo, la primera insulina era carísimo, este era un paciente de una familia de clase alta, le colocaron insulina y rápidamente mejoró, ¿sí? Y le colocaron una insulina porcina en esa época. Bien. ¿Y cuál era el problema? Que, digamos, la que descubrieron fue la insulina corriente, ¿no es cierto? La insulina corriente tiene una duración de acción de 6 horas aproximadamente. Entonces, digamos que los esfuerzos de la investigación se enfocaron en cómo prolongar la acción de la insulina, ¿sí?
Y así fue que, bueno, agregándole zinc y protamina, apareció la insulina NPH, que se empezó a comercializar en la década del 50 por Novo Nordisk. En 1980 aparecieron las primeras insulinas biosintéticas humanas, sintetizadas por técnicas de ingeniería genética recombinante en Escherichia coli, que modificaban la insulina bovina y la convertían en humana, digamos, ¿sí? Recuerden que la insulina porcina, esta que le pusieron al primer paciente, difiere de un solo aminoácido nada más de la humana. O sea, son prácticamente iguales, solo difiere en un solo aminoácido, ¿sí? Bueno, en 1900... uy, se me fue. Bueno, en 1900... no me acuerdo, en el 96 creo que apareció el primer análogo de acción ultracorto, que fue el ISPRO. Después, en el 2000, apareció el primer análogo de acción prolongada, que fue Glargina. En el 2007 apareció la primera insulina inhalada, que no tuvo mucho éxito porque producía mucha irritación local y rápidamente desapareció. En el 2013 apareció Degludex, y la última insulina que apareció fue la U300, la Glargina U300, que es la Toujeo. Bien, entonces tenemos acá en gris la secreción fisiológica de insulina, que dijimos que existe una secreción basal, que es la insulina que se secreta cuando no estamos comiendo, cuando estamos en ayuno, y existe una secreción prandial, que es la insulina esta que se secreta en forma bifásica cuando comemos, cada vez que comemos. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer cuando insulinizamos es imitar lo mayor o de la forma más parecida posible a estas dos secreciones. Con los análogos de acción rápida a estos picos de secreción prandial, con los análogos de secreción lenta o de secreción prolongada, mejor dicho, a la secreción basal. Entonces, cuando en la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, endocrina autoinmune, como es el hipotiroidismo, el Addison, en donde en estas últimas, en el caso del hipotiroidismo, tenemos que administrar levotiroxina, y en el Addison corticoides y mineralocorticoides. Bueno, en la diabetes tipo 1 tenemos que reemplazar la insulina, ¿sí? Y tenemos que reemplazar tanto la secreción basal como la secreción prandial. Pero en el diabético tipo 2, si hay algo que le sobra al diabético tipo 2, sobre todo si está obeso, es insulina. Es decir, si nosotros le medimos la insulinemia, va a estar alta. Entonces, y encima nosotros le vamos a dar insulina de afuera. ¿Y qué va a producir esto? Que va a aumentar de peso, y le vamos a aumentar también la insulinoresistencia. Digamos, en el caso del diabético tipo 1, la insulinoterapia es fundamental, es esencial, ya que depende de eso que siga viviendo el diabético tipo 1. Pero en el caso del diabético tipo 2, es una herramienta terapéutica más. No es esencial, sino que es una herramienta terapéutica más para bajar la glucemia. Entonces, resumiendo y para que se les quede grabado, existe una secreción basal de insulina, que es la que mantiene los niveles de glucemia plasmática entre las comidas o en ayuno, que hace que tengamos entre 70 y 110, ¿sí? Y que lo que hace es suprimir la producción hepática interprandial y nocturna de glucosa, y que más o menos es el 40 o al 50% de la insulina que se secreta. Y existe una secreción prandial de insulina, que es aquella que ocurre durante las comidas, que es esa secreción bifásica que vemos acá, que
lo que hace es que nuestras glucemias postprandiales a las 2 horas no superen los 180 miligramos por decilitro, o mejor dicho, los 140 en un individuo normal, y que está constituida por dos fases, como dijimos, un primer pico que es rápido, que es un pico de acomodación, y un segundo pico que es menos agudo, más extenso y que puede extenderse hasta 2 horas dependiendo de la cantidad de comida que nosotros ingerimos. Y que provee el 10 al 20% en cada comida, por lo tanto termina siendo casi entre el 40 y el 50%. Entonces podríamos decir que la mitad de la secreción de insulina es insulina basal y la otra mitad de la secreción de insulina diaria es insulina prandial. Bueno, ¿cómo se clasifican las insulinas? Las insulinas las podemos clasificar de acuerdo a su procedencia en humana y animal. Las insulinas de origen animal ya no se usan más. Las recombinantes humanas por copia genética o los análogos humanos por modificación genética, ¿sí? Ya tenemos un montón de análogos humanos, esto es lo que más se está usando. Ya van a ver cuáles son las modificaciones que se hacen. Las premezclas de insulinas, que son mezclas de insulina, por ejemplo, NPH más corriente o análogas bifásicas, quiere decir que tenés un componente rápido y un componente lento en una misma lapicera. Y las de nueva generación, que son combinaciones de insulina más análogos del receptor del GLP-1. Hace muy poquito, hace menos de un mes, ingresó en nuestro país esta combinación, glargina más lixisenatide, que el nombre comercial es Soliqua y que la comercializa en el laboratorio Sanofi. Y bueno, y Novo tiene otra que es la combinación de Degludec más liraglutide y que se llama Ideglira. Bien, bueno, cuando ustedes, esto lo tienen que tener impreso en la carpetita. Yo cuando era instructor de residente le decía a los residentes que tenían que tener una carpetita con las cosas fundamentales de todos los temas, ¿no? Bueno, esto es fundamental. Si yo quiero insulinizar, tengo que tener esto a mano porque me lo voy a olvidar. No, o sea, hoy lo leo, mañana me lo olvido si no lo pongo en práctica todos los días, ¿sí? Bueno, fíjense que acá tenemos en un color lila, claro, las insulinas rápidas, en un verde las insulinas de acción intermedia y prolongada y las mezclas, ¿sí? Las insulinas ultra rápidas existen tres, la lispro, la aspartica y la glucina. Las tres tienen el mismo perfil, es decir, comienzan a actuar a los 15 minutos, tienen el pico a la hora y tienen una duración de la acción de 3 a 5 horas. La insulina corriente comienza a actuar a los 30 minutos, el pico es a las 2 a las 3 horas y tiene una duración de 6 a 8 horas. La NPH comienza a actuar a las 2 horas, tiene un pico que es variable y puede estar entre las 4 y las 10 horas, pero habitualmente ocurre entre las 6 y las 8 horas y tiene una duración de la acción de 12 a 16 horas. Después tenemos la insulina de Temir, que tiene un inicio a las 2 horas y que tiene un pico que es muy variable entre las 3 y las 14 horas. Y glargina, que no tiene pico, sino que es una meseta y que tiene una duración de la acción de 20 a 24 horas, mientras que Detemir dura máximo 18 horas. Y después tenemos las ultralentas, que son Degludec y Toujeo, las dos empiezan a actuar a las 3, 4 horas y duran más de 24 horas. Y bueno, y después están las mezclas, ¿sí? Bueno, yo les sugeriría que esto tengan impreso, ¿sí? Porque esto, bueno, acá está cuándo empiezan a actuar, cuándo tienen el pico, cómo es el nombre comercial de cada una de estas, cómo es la presentación, etcétera, etcétera. O sea, este es un resumen muy lindo de todas las insulinas que hay. Bien. Entonces, este grafiquito también es muy útil. Fíjense, los tres análogos de acción ultra rápida actúan iguales, comienzan a actuar a los 15 minutos, tienen el pico a la hora y tienen una duración de 3 a 4 horas. Después tenemos la insulina regular, que comienza a actuar a la media hora, tiene el pico a las 2 horas y dura 6 a 8 horas. La NPH, que comienza a actuar a las 2 horas,
tiene el pico a las 6 a 8 horas y dura 12 a 16 horas. Degludec y Glargina no tienen pico, son planas y duran más de 24 horas. Y Detemir tiene un pico que es bastante variable y tiene una duración de acción que va de 14 a 18 o 20 horas aproximadamente. Bueno, estos gráficos hay que saberlos porque uno de esa manera sabe cuánto tiempo va a estar actuando, dónde va a ser el pico de la insulina, cómo la tengo que administrar, etc. Y esta es la razón por la cual hay mucha diferencia entre los análogos rápidos y la regular. Cuando nosotros inyectamos insulina regular en el tejido celular subcutáneo se forman hexámeros. Estos hexámeros de insulina tienen que desagregarse en dímeros y luego en monómeros para recién absorberse y pasar a la circulación. Y eso lleva un tiempo de 30 minutos. En cambio, los análogos rápidos directamente se inyectan como monómeros, por lo tanto, el tiempo de absorción es mucho más rápido. Bien, bueno, ahora vamos a ir viendo las características de cada una de las insulinas, ¿sí? La insulina corriente, que es una insulina cristalina, es decir, parece agua, es incolora, se puede utilizar por vía subcutánea, endovenosa o intramuscular, es la más utilizada en internación, ¿sí? Por vía endovenosa, de elección para la cetocidosis diabética o el estado hiperosmolar no cetósico. Y siempre hay que aplicarla 30 minutos antes de las comidas. Ese es el inconveniente más grande que tiene, digamos, uno para que actúe cuando nosotros estamos comiendo, el paciente tiene que ponérsela 30 minutos antes y si se olvida de comer, tiene alto riesgo de hipoglucemia, ¿sí? Ese es el costo, les actualicé los costos, ese es el costo de una insulina corriente ahora, ¿sí? 8.214 pesos. Bien. Vamos con los análogos de acción ultra rápida. ¿Vamos bien, chicos? ¿Se escucha? No se perdió la Sí, se señal. escucha bien. No, se escucha todo bien. Perfecto, bueno. Tenemos la insulina aspártica, ¿sí? En donde el aminoácido prolina de la posición 28 de la cadena B ha sido sustituido por ácido aspártico, ¿sí? Eso, bueno, es una solución acuosa, son todas acuosas las acciones, son cristalinos, digamos, los análogos de acción ultra rápida. Habitualmente se dice que se lo coloque 10 a 15 minutos antes de comer, incluso se los puede colocar después de comer porque actúa tan rápido que ese es, digamos, esa es la ventaja de los análogos ultra rápidos, que el paciente cuando está comiendo o cuando está por empezar a comer se lo puede aplicar ahí y va a actuar. A diferencia de la corriente que la tengo que colocar 30 minutos antes. Bueno, la aspártica está aprobada en el embarazo y se la puede utilizar para un régimen basal bolo, para bombas, ¿sí? Y este es el costo de la Novo Rapid Flex Pen, que viene 5 lapiceras de 3 mililitros, ¿sí? Recuerden que tiene 100 unidades por mililitro. 14.667 pesos. Bueno, ahí tenemos la Lispro, ¿sí? Los aminoácidos lisina y prolina de las posiciones 28 y 29 de la cadena fueron cambiados de lugar, o sea, se los cambia de lugar. Y eso hace que esos pequeños cambios hacen que se absorba mucho más rápido, ¿sí? Bueno, las mismas características, ¿sí? Y también se puede utilizar en el embarazo, pero la que está aprobada totalmente es la aspártica. El costo es 14.000 y viene una Lispro más concentrada que es la Humalog 200 que tiene en 1 mililitro tiene 200 unidades. En vez de tener 100 unidades en 1 mililitro tiene 200 unidades. Y es útil para aquellas personas que utilizan más de 20 unidades de insulina rápida diariamente. Es decir, que la cantidad máxima que uno se puede dar en cada inyección son 60 unidades. Y bueno, el costo de esta insulina más concentrada es más caro, 20.600 pesos.
Bueno, esta es la insulina glulicina, ¿sí? La insulina glulicina se hace la sustitución de la asparagina de la posición 3 por lisina, y de lisina de la posición 29 de la cadena B por ácido glutámico. Bueno, y ese cambio hace que se absorba más rápido. Las mismas características que las otras, pero esta no está aprobada para su uso en el embarazo, ¿sí? Bien. Entonces la pregunta que uno nos puede surgir es si son mejores los análogos ultra rápidos que la insulina regular. Y para responder a esta pregunta, este metaanálisis, que ya tiene un tiempo, desde el 2009, que fue publicado en la revista Diabetes y Obesidad, hizo digamos, una búsqueda de todos aquellos ensayos clínicos que tuvieran una duración de más de 4 semanas y que compararan los análogos de acción ultracorta, como son lipro, aspártica o glulicina, con insulina corriente en diabéticos tipo 2. Y el punto final que se veía era reducción de la hemoglobina glicosilada, mejoría de la glucemia postprandial y la incidencia de hipoglucemia severa. ¿Sí? El resultado fue que en diabéticos tipo 2 las insulinas, los análogos de acción ultracorta, proveen un mejor control de la hemoglobina glicosilada, es decir, redujeron un 0,4% más que la insulina corriente, y también un mejor control de la glucemia postprandial, pero no hubo una reducción significativa del riesgo de hipoglucemia severa. Entonces, esta es la conclusión: en los pacientes con diabetes tipo 2, los análogos de insulina de acción corta proporcionan un mejor control de la hemoglobina glicosilada y la glucosa postprandial que la insulina regular, sin una reducción significativa del riesgo de hipoglucemia. Y la P fue estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir esto? Fue menor de 0,5, que la probabilidad que esto haya sido por azar es muy baja, es menor del 5%. Bien. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de los análogos rápidos? Y las ventajas son que logran un mejor control de la glucosa postprandial, son más eficaces que la insulina regular para mejorar la hemoglobina glicosilada. Su eficacia ha sido comprobada por estudios tanto en diabetes tipo 2 y como en diabetes tipo 1. Reducen el riesgo de hipoglucemia, aunque no significativamente, de hipoglucemia en general, aunque no significativamente el de hipoglucemia severa. Y yo diría que la mayor ventaja que tienen los análogos es esto: la flexibilidad, en cuanto a que el paciente no tiene que administrársela 30 minutos antes, sino que puede empezar a comer y después administrarse la insulina. Bueno, ampliamente utilizadas durante el embarazo, pero solo la insulina aspártica ha sido autorizada y la insulina glulicina no está aprobada para el embarazo. Y son seguras cuando se utilizan en bombas de infusión subcutánea de insulina. Bueno, ahora vamos a las insulinas de acción intermedia, que es la NPH. Como les dije, cuando la insulina corriente le agregás zinc y protamina, la duración de la acción se extiende. Entonces, esta es la única insulina, fíjense el aspecto, es la única insulina que tiene un aspecto lechoso o un aspecto turbio, ¿sí? Y es la única insulina que yo tengo que frotar y tengo que moverla varias veces para que se homogeneice y el contenido. Las otras no necesitan ser movidas para que se homogeneice el contenido. Se pueden administrar por ejemplo, una vez al día, si la administro bedtime, 2 veces al día o hasta 3 veces al día. En general, se las recomienda aplicarlas 30 minutos antes de comer, si yo además quiero impactar sobre la glucemia prandial. Pero si mi objetivo es que el paciente amanezca con las glucemias normales, es decir, mi objetivo es colocar una basal bedtime, no tengo por qué colocarla 30 minutos antes de comer. Ahora, si yo además quiero que impacte sobre la comida, la tengo que administrar por lo menos 30 minutos antes de cada comida.
El ajuste se hace cada 3 días. Ya vamos a ir viendo cuando veamos bien la insulinización, pero quiero que se vayan familiarizando con las insulinas. Bueno, estas son, digamos, es la insulina más económica, 5.843. Sale la Insulatard. Bueno, después tenemos la insulina de Temir. Fíjense que la insulina de Temir lo que se hizo fue agregarle un ácido graso de 14 carbono, el ácido mirístico, en la lisina de la posición 29 de la cadena B. Y eso hace que su absorción sea mucho más lenta. ¿Alguien tiene sueño? Bueno, no sé por qué no se sale esto, tendría que salirse. Bueno, ahí está. Eso hace que tenga fuerte la unión en la albúmina, producen menor aumento de peso, está aprobada para el uso en el embarazo, de hecho es la insulina más usada en el embarazo, y se administra 1 o 2 veces al día, y ese es el costo, 16.700 pesos. Bueno, después tenemos la glargina. Estas son las marcas comerciales, ¿sí? La glargina se le agregó 2 argininas al final de la cadena B, y se reemplazó asparragina en la posición 21 de la cadena A. La glargina se ajusta cada 5 a 7 días aproximadamente, tiene una acción, tiene una curva plana, como vimos, no da picos, se administra 1 vez al día, se puede administrar 2 veces al día, porque en realidad la vida media es de 12 horas, de la U100, y si yo estoy con NPH y quiero cambiar a glargina, tengo que disminuir un 20% la dosis. Es decir, si yo tengo un paciente que está con 40 unidades de NPH y de pronto quiero, porque me está haciendo hipoglucemias, y sobre todo hipoglucemias nocturnas, y quiero cambiarlo a glargina, le tengo que disminuir un 20% la dosis de NPH para pasarlo a glargina. Bueno, estos son los costos, ¿sí? Son bastante caras. Fíjense la diferencia con respecto a la NPH, ¿sí? Le había dicho que la NPH estaba en 5.000 y fíjense el costo de esta. 17.000, 20.000. Bueno, fíjense ahora comparando la variabilidad día a día con los análogos de primera generación versus la NPH, ¿sí? La NPH es la que tiene mayor variabilidad, una variabilidad del 68%, glargina tiene menor variabilidad y Detemir aún tiene menor variabilidad que glargina U100. Bueno, con respecto a la reducción del riesgo de hipoglucemia, si comparamos los análogos de primera generación es Detemir y glargina U100. Fíjense, estos son estudios en diabetes tipo 2, todos estos son estudios. Y estos son estudios en diabetes tipo 1, todos redujeron el riesgo de hipoglucemia, y el riesgo de hipoglucemia, la reducción en diabetes tipo 2 oscila entre el 2 y el 53%, y en diabetes tipo 1 entre el 20 y el 46%. Bueno, esta es la variabilidad de los análogos de acción ultra prolongada versus los de primera generación. Ultra prolongadas son Degludec y U300 versus glargina U100, ¿sí? Tienen menor variabilidad los de acción ultra prolongada. Entonces, ¿qué conclusiones podríamos decir con respecto a los análogos de acción prolongada? Que en general no hay diferencia entre la NPH y los análogos lentos en cuanto a la eficacia a reducir la hemoglobina. Entonces, ¿la NPH es una insulina mala? No es la insulina que ustedes tienen en el centro del salón, no es una insulina mala, es una insulina súper eficaz. Es tan eficaz como los análogos de última generación, es decir, como
como glargina U300, tienen la misma eficacia, ¿sí? Sí tienen menor riesgo de hipoglucemia con los análogos de primera generación versus NPH. No hay diferencia en cuanto al riesgo de hipoglucemia severa con análogos versus NPH. Fíjense, tampoco hay diferencia en el riesgo de hipoglucemia severa. Sí hay menor riesgo de hipoglucemia sintomática general y nocturna con análogos lentos versus NPH. Y yo diría que esta es una de las principales ventajas que, digamos, a favor de los análogos de acción prolongada. Menor aumento de peso con detemir versus NPH, duración de acción prolongada y menor variabilidad diaria de los análogos de acción prolongada. Y entonces, en definitiva, ustedes disponen en el centro de salud de la NPH. La NPH es una buena insulina. Si yo tengo pacientes jóvenes, puedo perfectamente, es más, yo trato de empezar siempre con insulina NPH. Si yo voy a colocar en una insulina basal, bedtime, empiezo con una NPH. Y en donde no elegiría una NPH para empezar una insulinización en un individuo anciano, o que vive solo. Entonces, en general no se recomienda la NPH, y ahí sí tenemos que empezar con análogos de acción prolongada como son Degludec o U300. ¿Alguna duda, chicos? ¿Vamos bien? Perfecto. Bien. Bien. Bueno, esta es la insulina Degludec, ¿sí? En la Degludec lo que se le hizo es agregarle un ácido graso de cadena larga, que es el ácido hexadecandioico, al aminoácido lisina de la posición 29 de la cadena B, con un espaciador de ácido glutámico, y se le sacó la trionina de la posición 30. ¿Sí? Y eso hace que la absorción sea bastante lenta, por eso tiene una vida media de 25 horas, ¿sí? Y tiene un tiempo medio de efecto de 42 horas. Eso hace que tenga menor variabilidad, es la insulina que tiene menor variabilidad, eso permite flexibilidad. ¿A qué se refiere con flexibilidad? Que acá, si yo la quiero poner, la puedo poner en cualquier horario del día, que va a ser lo mismo. Acá no tengo que ir a fijarme si es bedtime o no. Es lo mismo que la ponga a la mañana, que la ponga a la noche. Si yo quiero que el paciente amanezca con las glucemias en ayunas normales, como tiene un perfil plano y dura más de 24 horas, va a ir a impactar sobre las glucemias en ayunas en cualquier momento del día que yo las ponga. A eso se refiere la flexibilidad. Tienen menor riesgo de hipoglucemias nocturnas, no inferioridad en cuanto a control metabólico con respecto a las otras insulinas, y está autorizada desde el primer año de vida. Bueno, ese es el costo, 19.818. Viene por 5 lapiceras de 3 mililitros, 100 unidades por mililitro. Bueno, y hace poquito que salió la U200, que tiene 200 unidades por mililitro. Bueno, y eso, cuando nosotros inyectamos la insulina de Gludec en el tejido celular subcutáneo, forma hexámeros, y estos hexámeros se tienen que ir desagregando en monómeros, y recién los monómeros son los que se absorben, y eso es lo que, digamos, hace que dure tanto su efecto, y que se absorba lentamente. Bueno, esta es la concentración de insulina de Gludec y de insulina glargina. Fíjense que dura mucho más la insulina de Gludec con respecto a insulina glargina. En la vida media sería, la vida media de insulina de Gludec es de 25 horas, mientras que insulina glargina es de 12,5 horas. Entonces ustedes van a ver que hay muchos pacientes que están con Lantus y tienen 2 dosis diarias, y ustedes han visto que dicen, ¿cómo puede ser que tenga 2 dosis diarias si dura
24 horas o más el efecto. Y es por esto, porque la vida media de la argina es de 12,5 horas. En cambio de Gludec nunca se usa en 2 dosis diarias porque tiene una vida media mucho más larga. Entonces, con los análogos de insulina se obtiene una mejor calidad de vida en cuanto que el paciente tiene más flexibilidad para colocarse la insulina, tiene menor riesgo de hipoglucemia nocturna, el porcentaje de hipoglucemias es menor, y su combinación, digamos que mimetiza mejor el perfil insulinémico fisiológico, basal. Bueno, estos son estudios en donde se compara la eficacia de Gludec versus la argina, ¿sí? Son igual de eficaces, no es, ni una es mejor que la otra, ¿sí? Son igual de eficaces, tanto para reducir la hemoglobina glicosilada como para reducir la hemoglobina en la glucemia de ayunas, perdón. Acá lo que se compara es el riesgo de hipoglucemias en general y de hipoglucemia nocturna, ¿sí? Hubo una reducción, comparando, ¿no es cierto?, de Gludec versus la argina, ¿sí? Hubo una reducción acá, por ejemplo, hubo una reducción del 18% de hipoglucemia en general, pero que no fue estadísticamente significativa, ¿sí? Fíjense, la P no es menor de 0,5, por lo tanto, no sabemos si se debió al azar, pero aquí sí la hipoglucemia nocturna sí fue estadísticamente significativa y se redujo un 36%. Es decir, que si yo con Gludec tengo un 36% menos de riesgo de hipoglucemia nocturna comparado con glargina U100. Entonces, Gludec tiene menor riesgo de hipoglucemia nocturna. Bueno, y por último, para no cansarlos más, está la glargina U300, que fue la última que apareció, que es, en vez de tener 100 unidades por mililitro, tiene 300 unidades por mililitro. Fue aprobada por la FDA en el 2015, tiene una vida media de 19 horas. Es más concentrada. Fíjense que acá tengo 100 unidades en este volumen y tengo 100 unidades en 3 veces más volumen. Esto sería Lantus y esto sería Touger. En realidad, digamos, se descubrió sin querer porque en Estados Unidos con el tema de la obesidad, como los obesos tienen mucha insulina resistencia, a veces necesitaban grandes dosis de glargina, entonces decidieron hacer una una presentación farmacológica que tuviese más concentración para que fuera en un menor volumen, y resultó en una absorción un poco más prolongada que la U100. Tiene menor riesgo de hipoglucemia sintomática y nocturna, y también si nosotros estamos con NPH y queremos pasar a Toujeo, tenemos que reducir un 20% la dosis. El costo es de 16.000 pesos, 16.800 pesos, y en este caso viene por 3 lapiceras. Viene por 3 lapiceras de 1,5 mililitros. No vienen de 3 mililitros, sino que son de 1,5 mililitros y tiene 300 unidades por mililitro. Fíjense acá, comparando la eficacia de glargina 100 versus 300, son exactamente iguales, no hay diferencia en cuanto a reducción de hemoglobina glicosilada, pero sí hay diferencias con respecto a reducción de hipoglucemia nocturna con U300, disminuyó un 31% el riesgo de hipoglucemia nocturna y un 14% el riesgo de hipoglucemia en cualquier momento del día, y ambas fueron estadísticamente significativas, ¿sí? Entonces, y la ventaja es que al ser menor el volumen, hay menor riesgo de lipodistrofia también, ¿sí? Y eso es importante porque siempre que nosotros tenemos un paciente que
tiene alto requerimiento de insulina y que aún así no logra amanecer con glucemias en ayunas, tenemos que revisar si no está, si el paciente no tiene lipodistrofia, porque se está aplicando siempre la insulina en el mismo lugar. ¿Sí? Bien. Entonces, la insulina glargina no puede mezclarse con otras insulinas, no debe usarse en el embarazo, puede producir reacciones locales en el sitio de inyección y esto era algo que se creía, que se discutía mucho, pero ya se quedó demostrado que no se asocia a mayor riesgo de cáncer. Con respecto a las concentraciones, lo más habitual que vengan, que sean U100, es decir, 100 unidades de insulina en 1 mililitro. Esta es la concentración estándar más frecuente, pero sin embargo hay algunas, como les dije, apareció la Tresiba ahora, que viene 200 unidades por mililitro, que es la de Gludec, y la Lispro, que ya estaba hace un montón, que tiene 200 unidades por mililitro, la U300, que tiene 300 unidades por mililitro, que es la Toujeo, y existen unas presentaciones que tienen U500 para algunos síndromes raros que cursan con muchísima insulinoresistencia, pero que acá, digamos, en nuestro país cuesta mucho conseguir esta U500. Bueno, entonces, ¿cuál sería la insulina basal ideal? Como les dije recién, la insulina basal ideal sería aquella que imitara la secreción basal lo más parecida posible, como les decía, que actuara poco en la mañana, que actuara más hacia la tarde, que actuara menos en la primera parte de la noche y que actuara más en la segunda parte de la noche. Que no tenga picos, que sus efectos sean reproducibles y predecibles, que tenga menor riesgo de hipoglucemia, aumento de peso, que se pueda administrar una inyección única y que el perfil farmacodinámico sea similar a la bomba de insulina. ¿Y cuáles son las complicaciones de la insulinoterapia o la complicación más temida o la que más tememos tanto los médicos como los pacientes? Y la hipoglucemia, ¿sí? Y la hipoglucemia, el estudio DCCT, ¿no? Que fue el gran estudio que se realizó en diabéticos tipo 1, nos demostró que los pacientes que estaban con tratamiento intensivo, es decir, con múltiples dosis de insulina, tenían 3 veces más riesgo de hipoglucemia y tuvieron 61 eventos cada 100 pacientes por año, mientras que los del UCA-PDS, que fue el estudio paradigmático que se hizo para diabéticos tipo 2, también los que tenían tratamiento intensivo tuvieron más riesgo de hipoglucemia y tuvieron 1 a 3 eventos por cada 100 pacientes por año. El otro, digamos, efecto no deseado de la insulina es la ganancia de peso. Fíjense, en el UCA-PDS la ganancia de peso en promedio fue de 4 kilogramos y en el DCCT, que fue en diabéticos tipo 1, de 4,6 kilogramos. Y después existen complicaciones que son más raras, que son las inmunológicas, las no inmunológicas, y estas siempre hay que tenerlas en cuenta cuando el paciente vemos que va requiriendo cada vez dosis más altas de insulina, que es la lipodistrofia atrófica. Bueno, chicos, acá llegué al final de la primera parte. No sé si tienen algunas preguntas, algo que me quieran decir. Ahí los pongo a todos.